¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, finalmente se confirma la victoria de José Antonio Katz en Chile, un pinochetista, un integrante de la extrema derecha, un descendiente de nazis que llega a Chile después de muchos años de estar protagonizando distintos episodios en la política chilena. Y la gran pregunta que comienza a hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué la gente vota a favor de la ultraderecha? Un año en el cual la izquierda ha perdido Honduras, se ha perdido también en Ecuador, se ha perdido también en Bolivia, que tienen dinámicas diferentes a las de Chile, pero de esto queremos preguntar a nuestro querido invitado. Y esa es la primera pregunta que mucha gente comienza a hacerse, ¿por qué? O sea, ¿por qué la ultraderecha puede avanzar? ¿De qué se está aprovechando la ultraderecha? ¿Cómo se está manejando la ultraderecha? ¿Por qué se vota por un personaje como Cast? ¿Por qué se vota con un personaje como Milei? Mi querido Juan Carlos Monedero, siempre un honor y siempre un gusto recibirte y saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Saludos desde Madrid. Una vez le preguntó Rafael Correa a Pepe Mujica, oye, ¿y a ti por qué te detuvieron? Y contestó, porque el soldado que me perseguía corrió más que yo. Y entonces, ¿por qué ha ganado la derecha? Porque les han votado más Claro. que a la izquierda, ¿no? Y fíjate que había un dato medio oscuro que creo que demostraba que iba a ganar, y es que Trump no ha intervenido, ¿no? Entonces, cuando Trump ni siquiera ha tenido la necesidad de intervenir, es porque las encuestas, que las manejan buenas, pues demostraban que la victoria estaba brindada. Seguramente, Jesús, la victoria estaba marcada desde el desastre de la constituyente. Una cosa que inicialmente todos pensábamos que era el laboratorio por excelencia de una constituyente democrática, porque nacía no de un parlamento, no del viejo gobierno, no de las viejas estructuras, no era heredado de nadie, sino que emergía de un estallido social y que, al margen de los partidos, fue el propio movimiento social el que brindó esa constitución. Pero precisamente por eso fracasó, porque generó, de alguna manera, una polarización, porque la Constitución no entendió bien el país. Y entonces fue más allá de lo que el país podía en ese momento tolerar. Y es una constitución donde cada uno de los constituyentes veía su arbolito, pero nadie miraba el bosque. Y creo que fue uno de los principales errores de Boric. Es verdad que como presidente no podía eh, dirigir la constituyente, pero tenían que haber hecho un esfuerzo para identificar los problemas, identificar qué es lo que la gente no estaba entendiendo, y haberle parado los pies a la derecha y a la extrema derecha, cuya primera parada en la victoria de este domingo fue precisamente la constituyente. Y los votos más o menos han sido similares. Los que ha sacado Jara, pues fue los que sacó la constituyente a favor, y en contra pues son los que ha sacado Cast, ¿no? Y a eso hay que añadir también, en esa dejación de alguna manera del Frente Amplio en ese momento, ¿no? Creo que hay que entender también la dejación de Boris de determinadas cuestiones. O sea, si no nos damos cuenta de que la derecha está con una batalla cultural durísima, cuyo cuyo ejemplo claro es cómo han renunciado a cualquier tipo de precepto moral. Si no hacemos un análisis de esto, Jesús, yo creo que no vamos a ningún lado. Después de Gaza, después de destrozar un país y plantear que van a hacer un resort de lujo, tenemos que entender que la derecha ha renunciado a cualquier fibra moral, al tiempo que te dice que lo hace en nombre de la libertad. Claro. Y que en el documento de la Doctrina de Seguridad Nacional dice Trump que él ha terminado con la guerra en Gaza. Claro, si has asesinado, según Francesca Albanese, a 700.000 palestinos, no a 70.000 ni 80.000, a 700.000. Y has dejado piedra sobre piedra para que ahora entren las excavadoras y monten vuestros hoteles de lujo para que os robéis también esa tierra. Si después de eso, ya digo, no nos damos cuenta que no existe ningún tipo de moralidad, de que existe un bombardeo muy, muy fuerte a la ciudadanía de todos nuestros países, de que todo vale, de que tienes derecho a aullar con los lobos para que no te devoren,
Si no te das cuenta de que lo que te están planteando es durante 50 años que llevamos de modelo neoliberal, desde los años 70, que lo colectivo no funciona, que lo comunitario no vale, que el amor propio es el único amor relevante, que la izquierda es un fracaso, que ellos en nombre de la libertad tienen derecho a hacer lo que les dé, lo que les hagan ganas. Si no nos damos cuenta de que existe ese marco cultural y que si no lo contrastas, si no lo peleas, pues ¿por qué te va a votar la gente si además no haces políticas de izquierdas? Si es que, como siempre digo, citando a Efraín Huerta, un poeta mexicano que decía que si uno conocía a Van Gogh, lo que le extraña no es que se cortase una oreja, sino porque no se cortó también la otra, ¿no? O sea, si tiene la guerra cultural, si maneja los medios de comunicación, si han renunciado a cualquier fibra moral, si la izquierda hace la política de la derecha, si le compra los marcos de los inmigrantes, de la seguridad, de la estigmatización de otros gobiernos de izquierda, es que ¿por qué te van a votar? O sea, ¿cuáles son los elementos que tiene alguien en Chile donde el propio gobierno les está diciendo es verdad, hay un problema de inseguridad, es verdad, la izquierda latinoamericana es mala, es verdad, la izquierda históricamente no ha hecho bien las cosas, ¿por qué te van a votar? Y por tanto, la conclusión final es que nos demos cuenta de que o la izquierda vuelve a confiar en sí misma, o creo que no va a haber salida. Porque el sentido común, Jesús, y esto es lo más importante, el sentido común ahora mismo en América Latina y en Europa es un sentido común de derechas. Egoísta, individualista, eh, ajeno a cualquier tipo de referencia comunitaria, consumista, y donde la gente no identifica lo colectivo, lo común. Fíjate que en el Chile de Allende, que se estará revolviendo en su tumba junto con Víctor Jara y Pablo Neruda y lo más heroico de ese país, ¿no? Al ver que sus nietos han votado a los que les asesinaron. En Chile, durante el gobierno del Frente Popular, no es que la gente, se había mucho analfabetismo, no había series de Netflix, no había el acceso cultural que existe hoy en el siglo XXI. Sin embargo, la gente tenía un tejido comunitario tan fuerte, tan vívido, y había cultura popular y teatro popular y música popular, ahí estaba Víctor Jara. Y entonces la gente tenía una subjetividad colectiva, se veía reflejada en el espejo de los otros. Y eso se alimentaba con sus símbolos, su respeto, su dignidad, su orgullo de pertenecer a ese pueblo unido que jamás será vencido, que cantaba Quilapayún. Claro, si todo eso, ya digo, lo disuelves y dices con la derecha que mala Venezuela, si dices que mala Cuba, si dices que mala la izquierda, si dices que viene el mercado, si dices que mm, el problema de seguridad de un país no es que la gente no tenga para comer o que no tenga para estudiar, sino que el problema de seguridad es que alguien confronte a la policía, pues entonces, ya digo, lo extraño no es que pierdas por 20 puntos, sino porque pensaste en algún momento que podías ganar. Claro. Oye, el tema comunicacional, como bien lo señalas, eh, en la izquierda, ¿en dónde se fractura? O sea, ¿dónde se queda la izquierda que de repente no logra ni siquiera trasladar al mensaje popular sus propios resultados? Y de repente aparecen estos compadres y comienzan a hablarte de que ellos sí los dan, de que ellos sí garantizan, y empiezan a rebasar incluso en esa discusión. O sea, todo lo que no se confronta se naturaliza. Si tú no le dices a la gente que las cosas pueden ser de otra manera, pues algunos que sean muy inteligentes, después de trabajar 8 horas y 2 horas de ida y 2 horas de vuelta al trabajo, igual encuentran un rato para decir que las cosas no funcionan, pero es que esa es la tarea de la política y también es la tarea de los intelectuales de la izquierda que tienen la función de pensar estas cosas. Pero si no lo haces, fíjate que uno de los problemas del momento actual en todos nuestros países, en todos, ¿eh? Y llegará a México, porque llegará. Está ahí agazapado y llegará. O sea que también Morena tiene que ser astuta y darse cuenta de que el hecho de que no haya emergido todavía no significa que no vaya a emerger, porque es que es Claro. consustancial al sistema capitalista. Fíjate que
La memoria histórica ya no sirve. No sirve la memoria hoy. La memoria del fascismo no sirve para que Alternativa por Alemania sea la primera fuerza política en Alemania. La memoria del franquismo y los 200.000 fusilados por Franco y que García Lorca sea todavía un desaparecido en mi país, no es suficiente para que el Partido Popular y Vox no sean las primeras fuerzas políticas en España. Ni la memoria del fascismo en Italia y su represión y su colaboración con los nazis no sirve para que no haya ganado Giorgia Meloni, que es una mujer que se crió políticamente con Giorgio Almirante, que es alguien que trabajó con Mussolini, ¿no? Entonces, esa memoria no sirve, ¿no? Porque la hemos convertido en algo oficial y no nos damos cuenta de que lo que alimenta el auge de la extrema derecha es la insatisfacción de las demandas populares. Hay una parte cultural, sin duda, que ellos han aprendido y la están dando gramscianamente, pero también hay una base material. O sea, si la gente mejora su nivel de vida, resiste mucho mejor el bombardeo cultural que cuando no tienes un buen nivel de vida. Por eso tenemos que ser cuidadosos de no pensar que todo es una guerra cultural posmoderna, enajenada de las condiciones de vida de la gente, ¿no? Si la gente vive bien, pues evalúa. De otra manera, acompañado, claro, con un discurso al respecto. Y hay una cosa muy importante que tenemos la culpa todos, ¿no? Y todas, y es que estamos permitiendo que la gente piense que no hay alternativas. Y cuando la gente piensa que no hay alternativas, dice, yo voy a ser tan pendejo de sacrificarme para qué, estoy cansado. Entonces entra el cinismo. No, no, yo ya estoy cansado de sacrificarme porque para nada, porque no se pueden cambiar las cosas y todo siempre es igual y entonces al final aúllas con los lobos pensando que así no te van a comer. Y eso es un auténtico disparate, ¿no? Entonces, claro, yo creo que necesitamos, por un lado, hacer un buen diagnóstico de dónde estamos y entender cómo se han debilitado las fibras sociales, cómo se ha debilitado la idea de la izquierda, cómo se ha debilitado la crítica al sistema capitalista, cómo se han debilitado algunos elementos, ya digo, que nos dejan inermes y tenemos que ver que se masacra un país entero y no pasa nada, Jesús. Y cuidado porque lo que ha pasado en Gaza va a pasar en más sitios. Lo hemos comentado alguna vez que ya dijo Aimé Césaire en 1950 que lo que los nazis habían hecho en Namibia a finales del siglo XIX con los negros por negros, luego lo hizo en Alemania con alemanes por judíos, gitanos, eslavos, comunistas, socialistas, anarquistas, homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico, que sepamos cómo está la crisis del modelo capitalista, que la analicemos correctamente, cuáles son sus cuellos de botella y que la podamos confrontar, que podamos ir pensando cuáles son los contornos de la alternativa y tenemos que volver, ya digo, a pararle los pies a los mentirosos y decirle usted miente. Y hay que confrontarlos, porque si no los confrontamos estamos perdidos. Fíjate, hay un libro que lo cuento en el último trabajo que he hecho, que es un libro de Willy Brandt. Willy Brandt no era ningún radical. Willy Brandt fue el canciller de Alemania, ¿no? Fue el tipo que acercó, ¿no?, a la República Federal de Alemania con la República Democrática. Era un tipo que creía en el diálogo. Fue el que alimentó a la socialdemocracia española, la portuguesa, la griega, para que no se radicalizaran. Era un tipo moderado, ¿no? Pero resulta que en un libro suyo de los años 60 que se llama Mi camino a Berlín, porque él antes de ser canciller, antes de ser primer ministro de Alemania, fue alcalde de Berlín. El Berlín separado en dos, ¿no? El Berlín que era como la expresión de la Guerra Fría, ¿no? Y entonces, en ese libro, el tipo recuerda que en 1933, antes de que Hitler accediera al poder, lo que hicieron von Papen y Hindenburg fue disolver el Land, es decir, el Estado Federal de Prusia, que era donde la socialdemocracia era fuerte, porque era el más grande de Alemania y era donde estaba la capital, que era Berlín. Al disolver ese Land y entregarlo al poder central, quitaron el poder político más importante que tenía la izquierda en Alemania y permitió que después fuera como un paseo cuando decidieron darle a Hitler la Cancillería por intrigas internas, no porque ganase las elecciones, porque Hitler ganó pero no tenía mayoría para gobernar, ¿eh? Que eso es una de las mentiras. No, Hitler ganó, no, Hitler no ganó. Hitler sacó el mismo número de votos que el Partido Socialista y el Partido Comunista y por tanto no es que ganó, pero las intrigas de Palacio fueron
la que tras una reunión con los empresarios le dijeron, vamos a darle a Hitler porque si no va a ganar la izquierda, ¿no? Bueno, pues en ese momento que les disuelven el Land, que es como si se hubiera disuelto el Distrito Federal de México cuando estaba gobernando la izquierda, Willy Brandt dice, evaluamos y tomar las armas. Él, un moderado, ¿eh? Dice, evaluamos y tomar las armas. Pero decidimos que no, porque los nazis tenían más armas, los desempleados estaban siendo cautivados por la derecha y por tanto no teníamos claro que los trabajadores se fueran a poner de nuestra parte, el ejército también se podía poner de la parte de ellos y al final decidimos no tomar las armas. Pero lo importante, Jesús, es que, dice Billy Brandt, nos equivocamos, un moderado. Dice, nos equivocamos al no tomar las armas. ¿Por qué? Y dice, fíjate qué argumentos más poderosos. Dice, nos equivocamos primero porque le dijimos a Hitler que iba a ser un paseo, que no había nadie enfrente, que nadie se le iba a oponer. En segundo lugar, le dijimos al resto del mundo que en Alemania no había nada que mereciera la pena, que los alemanes eran todos nazis. Y en tercer lugar, le dijimos a las generaciones futuras que no servía para nada pelear. Y no les dimos ejemplo de que pelear, aunque te hubieran arrasado, era un ejemplo para que las generaciones futuras hubieran peleado contra Hitler, ¿no? La conclusión final es que en algún momento la izquierda tiene que hacer un buen diagnóstico y decir, ¿qué más necesitas? Han arrasado con Gaza. Ponen aranceles cuando les da la gana. Dice en el documento de la Doctrina de Seguridad Nacional que el hemisferio va a ser para los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando quieren entran en las embajadas de otros países. Amenazan con aranceles, intervienen en las elecciones de Honduras, diciendo que, mandando mensajes a los celulares a 3,5 millones de hondureños diciendo, si gana la izquierda, no vais a recibir las remesas de vuestros ciudadanos. Entonces, la pregunta, Jesús, es, ¿cuándo vamos a reaccionar en términos intelectuales, ideológicos y luego también prácticos? Y repito, si la gente no ha identificado en las políticas de la, de la izquierda en Chile, nada muy diferente de lo que planteaba la derecha. Y repito, si ya piensas que el discurso va a venir la extrema derecha, ya no vale. No vale en Alemania, no vale en España, no vale en Italia. Y no vale tampoco en Chile. Y no valdrá en México cuando alguien diga, no, es que vas a hacerlo de Bukele. Y hay gente que dirá, ah, qué bien. A ver si se termina por fin ese discurso de la seguridad que cuando te lo meten en el cuerpo, pues ya lo haces tuyo. Si a la gente, Jesús, le meten el miedo, como ha pasado en Chile, el miedo a los venezolanos, el miedo a los inmigrantes, el miedo a la inseguridad, y en vez de decir, no, no, si es que aquí el miedo es que no llegamos a fin de mes, el miedo es los pueblos originarios que están abandonados, el miedo es que crecen las desigualdades, el miedo es que no hay vivienda, el miedo es que no va a haber medio ambiente para nuestros hijos y nuestros nietos. En vez de plantear una crítica, claro, cuando resulta que Boris se convierte en el principal defensor de los carabineros que reprimen a la gente que protesta, pues apaga y vámonos. Oye, ahorita mencionabas, va a llegar a México, nos planteas muy bien este escenario, tienes que obviamente dar resultados, no puedes quedarte solamente en todo este asunto cultural y demás. Vemos Brasil, vemos Colombia, también como los próximos escenarios electorales en ese marco. ¿Qué lectura le das tú a lo que ya está pasando en Brasil y Colombia con el caso del bolsonarismo, el caso de Álvaro Uribe, la participación activa de Estados Unidos? Este documento, como bien lo señalas, donde de forma abierta dicen, pues todo esto es nuestro y nos lo vamos a quedar, les guste o no les guste, y háganle como quieran, literalmente. ¿Qué opciones te da también a ti como sociedad en un momento dado para Mm. revertirlo esto? Yo creo que hay dos exigencias, ¿no? Una interna que es la construcción de partidos-movimiento. Es decir, necesitas un partido que eduque a tu sociedad, un partido que salga a contar las cosas, un partido que esté capilarmente integrado con el país. Y eso no lo hace un partido vertical que está en las instituciones, que ya no sale a la calle, que no tiene contacto con los movimientos sociales, que está burocratizado, que se te llena de gente que lo que quiere es saber qué saca. No, no, tiene que ser un partido bien inyectado de ideología. Por eso siempre he planteado que en México, a mí me parecía que la clave
del éxito de López Obrador y de la victoria de Claudia Sheinbaum y el reconocimiento de su tarea es que lo que está haciendo el gobierno, que es un gobierno valiente, que ha sido capaz de hacer la reforma judicial, que saca a millones de personas de la pobreza, que confronta a los millonarios aunque les amenace, que confronta a Estados Unidos aunque lo amenace, creo que esa fuerza viene del respaldo popular. Siempre hemos dicho que donde el miedo cambia de bando es en las calles. O sea, si Estados Unidos viera que Claudia Sheinbaum es débil, la dejaría caer, iría contra ella, la debilitaría. Si es que es una cuestión de fuerza. O sea, un tipo como Donald Trump solo cree en la fuerza. Por eso en el documento de nacional este de seguridad está dejando caer a Europa. Dice, Europa no vale para nada. No tenéis bombas nucleares como las que tiene Rusia. Estáis perdiendo vuestra influencia global. Estáis perdiendo vuestro espacio entre los países más importantes del planeta. Ya no vais a estar en el G5 porque son más grandes ya otros países. Y encima te han dejado la mina antipersonal de Ucrania, donde Rusia y Ucrania querían pactar la paz y Estados Unidos dijo no. Y los imbéciles de los británicos con Johnson, Boris Johnson, dijeron no, no, no. Te levantas de la mesa Zelensky para que hayan muerto cientos de miles de personas y estamos empantanados y Europa ya ha roto la relación con Rusia y Alemania ahora está en los militares alemanes diciendo otra vez como en el Tercer Reich, cuidado que hay que pelear contra los rusos y Macron diciendo que va a haber que hacer otra vez el servicio militar obligatorio. Un desastre, Europa está desaparecida. Europa, yo no sé muy bien qué va a pasar, pero el escenario no es especialmente halagüeño, ¿no? Y Donald Trump dice, bueno, pues voy a negociar con Rusia porque comparto el Ártico y por tanto, como va a haber un deshielo, me voy a poner de acuerdo con Rusia, a ver, tú qué quieres, Rusia, tú... Y me armo en la medida de lo posible contra mi gran contendiente que es China. Y le digo a Rusia, le digo a todos los demás, América Latina es para mí. América Latina es mía, que nadie me la toque, ¿no? Entonces, claro, tú necesitas educar a tu ciudadanía de que tienes que defender la soberanía nacional porque es la garantía de que tú tengas un país que sea para ti y no que sea para los norteamericanos. Porque hay una parte de los mexicanos que quieren entregar México a los norteamericanos. Y ese es un problema en todos los países. Vamos a ver ahora, Jesús, cómo Cast pone Chile al servicio de Donald Trump. Vamos, no te quepa la menor duda. Igual que lo ha hecho Noboa. Claro, ¿cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que va a ser terrible para Ecuador, porque es lo que hizo Uribe con Colombia. Dijo, yo te entrego mi país, voy a hacer que prospere con el tráfico de la droga. Están mandando los barcos de Noboa, que son barcos de empresas de bananeras, llenos de cocaína. Y a esos no les dice nada, ¿eh? A esos no les dice, oye, ¿qué haces traficando droga desde Ecuador a Estados Unidos? No, igual que suelta al Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por traficar más de 400 toneladas de cocaína. Si es que ya da igual todo. Entonces, claro, Ecuador, pues igual prospera económicamente vinculándose al narcotráfico y va a romper el país como ocurrió con la Colombia de Uribe, ¿no? Esos países van a estar entregados a Estados Unidos. Y los que no se entreguen, como Colombia, como México, como Brasil, pues van a tener que hacer, ya digo, esas dos cosas. Una es tener a su pueblo bien informado y aliarse. Es decir, que creo que nunca fue tan importante la CELAC y la UNASUR pues para intentar discutir los intereses colectivos. Y yo espero que en algún momento haya sectores también de Chile, sectores de Argentina, sectores de las derechas, que se den cuenta de que es que no tienen futuro como país si le entregan todos los bienes y toda la riqueza a los Estados Unidos. Fíjate en Argentina. En Argentina les han entregado 40.000 millones de dólares. Esos 40.000 millones de dólares que tendrán que devolverlos, ¿a dónde van a ir? Pues seguramente al grupito de Milei. Entonces, es que no van a repartirlo entre todos. Y por tanto, yo espero que una parte de la derecha argentina diga, ¿qué estamos haciendo? Igual que fíjate que eso también es un elemento para que no sea todo tan triste y tan tétrico y parece que estamos en un pesimismo que dan ganas de cortarnos las venas, ¿no? Donald Trump tiene problemas internos muy grandes. Hemos visto que hay militares que dicen, oye, nos estás convirtiendo en asesinos
ante la comunidad internacional. Y hay sectores económicos que dicen, oye, es que nosotros queremos negociar con el planeta, no queremos esto que tú estás planteando de reparto y de capitalismo por desposesión, que entras en los sitios y te los robas. Te robas un barco y te preguntan, ¿qué va a pasar con el petróleo? Y dice Trump, supongo que nos lo quedaremos, ¿no? O sea, es que, o sea, sois unos ladrones. Y nos estáis contando al mundo que sois unos ladrones. Pues yo con ladrones no quiero tener relaciones, ¿no? O con asesinos como Netanyahu o con gente que lo que está planteando, ya digo, es prenderle fuego al, al planeta, ¿no? Entonces, bueno, seamos conscientes que es una cosa muy de fondo, que nos enseñó el bueno de Marx, que el sistema capitalista está lleno de contradicciones. Si funcionase, Jesús, pues ya está, lo abrazamos todos y listo. O sea, si realmente funcionara y nos garantizara a todos niveles de bienestar y niveles de bienestar para el futuro, diríamos, pues está bien, el sistema capitalista es maravilloso, vamos adelante. Pero es que sabemos que no. Sabemos que sacrifica a mucha gente por el camino, que en este momento ya ha sacrificado convir- creando una mercancía ficticia que nunca el capitalismo la creó, que es la naturaleza, la convierte en una mercancía y la depreda. Y va a generarnos problemas por doquier, que también convierta a los seres humanos, ¿no? en mercancías y ahora que les vamos a sobrar, en cuanto solventen incluso nuestros datos, no nos van a querer ni por los datos que le ofrecemos, ¿no? Y entonces pues vamos a estar con un desempleo brutal en todos nuestros países y tendremos que dar una respuesta. ¿O qué queremos? Que nos sobran, como dice Elon Musk y dice Peter Thiel y todos estos locos y Curtis Jarvin, todos estos locos que asesoran a Donald Trump, que es que sobra media humanidad. Entonces ya digo, creo que como tres grandes tareas, ¿no? Una es buenos diagnósticos de dónde estamos, contarlo, contarlo. Las mañaneras tienen que seguir siendo, en el caso de México, un discurso claro, ¿no? De clarificación de dónde están, una activación social muy importante por todos los lugares del país, ¿no? Contando lo que está ocurriendo y te diría una voluntad de pararle los pies a todos los que nos quieren llevar al abismo, ¿no? Y ya lo dijo, no lo dijo un bolchevique, lo dijo Karl Popper, Sir Karl Popper, ¿no? Un liberal que dijo, la democracia tiene derecho a defenderse de los que quieren acabar con la democracia. Y por tanto, creo que va siendo hora de que hagamos una reflexión que ya no es ni siquiera desde la izquierda, es desde la propia democracia, de que esta gente es que nos llevan a un callejón sin salida, ¿no? Y fíjate, por volver a Chile, claro, si tú has ganado unas elecciones prometiendo seguridad, pues es que al final estás construyendo el escenario de Bukele. Os voy a dar seguridad y a cambio vais a interiorizar que tenéis que pagar algún precio por esto que os estoy dando, que es una, tiene que ver también con este auge del neoevangelismo neopentecostal, ¿no? Que quieres algo, pues te cuesta. Eso, las cosas tienen siempre que un precio, ¿no? Y entonces yo te voy a dar seguridad, pero se han terminado aquí los derechos humanos, se ha terminado la división de poderes, se han terminado los derechos de las mujeres, se han terminado los derechos de los inmigrantes, se han terminado los derechos humanos en términos generales. ¿Y tú crees que tu vida va a funcionar con eso? La gente se dará cuenta en Chile, pues, de que es mentira, pero cuando se dé cuenta, pues será tarde, ¿no? Porque una de las cosas que hace la derecha es desmantelar la posibilidad de encontrarnos. Y lo que te decía antes, en el Chile de Allende, pues no es que tuvieran muchísimos libros y muchas películas y Netflix y redes sociales y celulares, no, pero había una red popular de encuentro muy hermosa. Esa hay que recuperarla. Y esa es la que Chile, durante el gobierno de Boric, no ha tenido, sino que al revés, ha roto amarras con esa expresión popular latinoamericana al ser el más crítico con Venezuela, el más crítico con Nicaragua, el más crítico con Cuba, el más crítico con toda la izquierda. Y dices, pero muchacho, ¿qué estás haciendo, no? Deja algo a la derecha. Así que ese es el panorama. Pues mi querido Juan Carlos Monedero, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Oye, muchas gracias. Me quedo un poco con mal sabor de boca, Jesús, porque
porque no quiero hacer discursos catastrofistas, ¿no? Ni discursos que paralizan. Siempre digo que hay un dicho en España que dice, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la manta en el suelo y me echo a dormir, ¿no? Si de repente el discurso es, no se puede hacer nada, pues dices, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer cosas. El mapa Claro. ese que ha puesto Milei es falso, porque falta México, ¿no? Y no nos engañemos, una comunista, con el nombre comunista, en un país profundamente anticomunista como es Chile, ha sacado el 40% de los votos. Es decir, que hay herramientas para empezar a construir. Lo que pasa es que hay que empezar a construir. No hay que hacer como hizo el Partido Laborista Inglés con Tony Blair, que perdieron frente a Thatcher y dijeron, vamos a imitarles. Y se inventaron la tercera vía, que fue lo que terminó que Margaret Thatcher dijo, mi gran obra no son las Malvinas, ni haberle roto la columna vertebral a los sindicatos, ni haber hecho propietarios que se hicieron de derechas a los obreros. Mi gran obra es Tony Blair. Claro. Entonces, o sea, lo que tiene que hacer ahora mismo el Frente Amplio, las diferentes fuerzas políticas, es una tarea de rearme ideológico, de convertirse en partido en movimiento, de bajar a los barrios, a las calles, a las comunidades y volver a empezar desde abajo la reconstrucción de lo que hizo el estallido social, se malbarató en la constituyente y que tienen que volver a recuperar desde abajo, volviendo a la calle, volviendo a las bases. Y ya digo, plantándole cara absoluta desde el nombre de los derechos humanos y de la Constitución, plantándole cara a lo que es bastante probable que haga el gobierno de Kast, que es, bueno, pues volver a recuperar los elementos más reaccionarios de la tradición pinochetista en Chile. Así que ya digo, la esperanza es que la gente empiece a pelear. ¿Y hay con qué? Cuatro, cuatro de cada 10 chilenos han votado en un contexto muy desfavorable, en un contexto muy negativo, en un contexto de un sentido común profundamente neoliberal, han votado por algo diferente. Así que esa es la parte esperanzadora con la que tenemos que contar, que 4 de cada 10 chilenos saben lo que quieren y lo que quieren es más hermoso que lo que ha salido ayer.